¿Podrías decirme por qué se utilizan los motores de arranque? Los motores de arranque se ven así y los encontramos en los vehículos con motor de combustión. Se trata de un motor eléctrico relativamente pequeño pero muy potente, que convierte la energía eléctrica de la batería en energía mecánica. ¿Alguna vez has arrancado un automóvil cuando la batería estaba descargada? Para arrancar el motor de un automóvil tenemos que iniciar el proceso de combustión. Lo hacemos moviendo los pistones. Estos a su vez están conectados al cigüeñal. En los primeros automóviles básicamente conectábamos una manivela al cigüeñal y lo hacíamos girar a mano. Esto obviamente no era conveniente. En los motores modernos encontramos un volante de inercia conectado en la parte trasera que tiene un número de dientes alrededor de su perímetro. El motor de arranque está situado muy cerca de este y cuando arrancamos el motor se conecta temporalmente con el volante de inercia y lo obliga a girar. Así se inicia el proceso de combustión. A continuación el motor de arranque se desconecta del volante de inercia y el motor sigue funcionando. Como el engranaje del piñón es muy pequeño en relación con el volante de inercia, debe girar a una velocidad bastante alta y también requiere de un torque elevado para hacer girar el cigüeñal. Es por eso que el motor de arranque extrae una corriente muy grande de la batería cuando se pone en marcha, así que una vez que el motor está en marcha, el alternador genera electricidad y recarga la batería. Partes principales. A continuación, veamos las partes principales del motor de arranque y su funcionamiento. En la parte superior encontramos el solenoide. Este tiene algunas conexiones eléctricas en la parte posterior y un grueso cable que baja en la carcasa principal y que aloja el motor eléctrico. En esta hay una placa removible en la parte posterior de la carcasa principal. Miraremos dentro de ella en un momento. Luego encontramos la estructura de la unidad que mantiene todo junto y permite que el motor se monte en el automóvil. En la parte delantera tiene un protector que cubre parcialmente el engranaje del piñón. Mirando dentro del dispositivo vemos que el eje recorre toda la longitud del motor de arranque. En el eje se encuentra el rotor a menudo llamado armadura, que gira con el eje. Este tiene una serie de canales cortados en él con bobinas de alambre grueso esmaltado insertadas en cada uno de los canales y a los extremos de los cables se conectan a las placas computadoras. Estas son segmentos de cobre separados y aislados entre sí, espaciados para rodear la circunferencia del rotor. En el extremo del motor encontramos unas escobillas con resorte que empujan contra las placas computadoras. Estas se deslizan a través de las placas del conmutador y permiten que la electricidad fluya a través de las bobinas de alambre. Alrededor del rotor unido a la carcasa hay unos imanes permanentes. Estos forman el estator. Algunos modelos del motor de arranque utilizarán inductores, que son simplemente bobinas de alambre que cuando se alimentan generan un campo electromagnético. Funcionamiento del solenoide. El cable eléctrico grueso va desde las escobillas hasta el solenoide. Dentro del solenoide tenemos un pistón de hierro que puede moverse hacia adelante y hacia atrás. Está rodeado por la bobina del solenoide
que no es más que una bobina de alambre esmaltado. Cuando la bobina del solenoide recibe energía, genera un campo electromagnético y atrae al pistón de hierro, tirando de él hacia atrás. Entre el solenoide del extremo y del pistón encontramos un resorte de retorno. Esto permite que el pistón vuelva a su posición original. Cuando el solenoide se desactiva al extremo posterior del pistón, tiene una placa metálica conductora. A medida que el pistón retrocede, acaba entrando en contacto con las terminales eléctricas, principalmente montados en la parte posterior del solenoide. Una vez que hace esta conexión, una corriente eléctrica muy grande llega a las escobillas y alimenta el motor. Cuando la bobina se desenergiza, también corta la alimentación. El extremo delantero del pistón se conecta a una palanca cuando el pistón se mueve hacia adelante y hacia atrás. Hará que ésta gire la palanca y esta está conectada a la manga del accionamiento. Un embrague de rueda libre se sitúa justo delante de este. El engranaje del pistón se une en la parte delantera del eje del embrague. Embrague de rueda libre. En el interior del embrague hay una serie de rodillos con resortes que pueden moverse hacia adelante y hacia atrás. En una muesca cónica, cuando el piñón comienza a girar, los rodillos se desplazan hasta el final de sus cavidades y se encajan entre el engranaje del piñón, bloqueándolo en su lugar, y esto permite que gire el volante de inercia. Después de cierto tiempo en la combustión del motor, hace que éste gire más rápido, y esto desbloquea los rodillos, permitiendo que el piñón gire libremente. De otra manera, el motor de arranque podría quemarse. El embrague de rueda libre se desplaza a lo largo de una ranura en el eje. Esto permite que el piñón gire ligeramente, bloqueando los rodillos y se deslice fácilmente sobre el volante de inercia. Algunos motores de arranque también utilizan engranaje de tipo planetario. Bien, ¿cómo funciona un motor de arranque? A continuación vamos a conocer cómo funcionan todas estas partes en conjunto. Al girar la llave de encendido, esta hace que una pequeña corriente eléctrica fluya hacia la bobina del solenoide. El solenoide suele estar constituido por dos bobinas, conocidas como la bobina impulsadora y la bobina de retención. El extremo de la bobina de retención se conecta en la carcasa del motor de arranque, por lo que la corriente vuelve a la batería a través del chasis o de tierra. La bobina de retención se conecta al terminal de salida principal y ambas bobinas reciben energía para crear un fuerte campo magnético. Esto tira del pistón hacia atrás, y cuando la placa del contactor se conecta a través de las terminales principales, ambos extremos de la bobina impulsadora se convertirán en el mismo voltaje y no habrá diferencia de voltaje a través de esta bobina. En ese punto, por lo que la bobina se desenergiza, ya que no fluirá la corriente a través de ella. Se necesita mucha menos energía para mantener el pistón en su posición, por lo que la bobina de retención sigue funcionando. Cuando el pistón se mueve hacia atrás, va a tirar de la palanca. Esta se mueve y transfiere el movimiento a la manga de accionamiento, empujándola hacia adelante. A medida que se mueve hacia adelante, gira ligeramente el piñón, lo que permite bloquear los rodillos del embrague y deslizar el piñón hacia el volante de inercia. Cuando la placa del contactor se conecta a través de las terminales y desactiva la bobina impulsadora, una corriente muy grande fluirá a través de la placa, a través del cable grueso y hacia las escobillas. Desde aquí fluye hacia las placas del conmutador,
y a través de la bobina de vuelta a otra placa del conmutador y a través de otra escobilla que está conectada a tierra y al chasis del automóvil. Así la corriente vuelve a la batería. La bobina produce un campo electromagnético que interactúa con el imán permanentemente, a los que llevan a dos de campo en el estator. Esta interacción hace que el rotor o la armadura gire muy rápido y con un torque alto. El rotor lo transmite a través del eje, del embrague y del piñón, que hace girar el volante de inercia. A medida que éste inicia el proceso de combustión, el motor empezará a girar el volante de inercia más rápido que el motor de arranque. Esto a su vez desbloquea el embrague de rueda libre, por lo que el engranaje de piñón gira libremente. Cuando se suelta la llave, se corta la alimentación y esto libera el pistón. El resorte empuja a la palanca hacia atrás, retirándolo del piñón del volante. Así se corta la corriente al motor de arranque. El motor de combustión sigue funcionando por sí solo y el alternador recarga la batería. Y no te olvides de suscribirte y comentar de cómo te pareció este video.